Entonces vamos a ver vamos a partir. Esta guía nos hablaba un poquito al comienzo de las dimensiones primarias y las dimensiones derivadas. Esas las deberían conocer, ver la longitud, la masa y el tiempo independiente del sistema, y las dimensiones derivadas como fuerza. Y también aparece un factor G sub C que recibe el nombre de factor gravitacional de conversión. Este factor toma distintos valores numéricos según el sistema empleado y se fija arbitrariamente este valor de G sub C, y este G sub C entonces podemos decir que es 9,8 kilogramos masa, metros, partido por kilogramo fuerza, segundo al cuadrado, y el G sub C en unidades inglesas. Vamos a ver un poco este valor de G sub C, que se usa mucho en ingeniería, y el objetivo de este valor de G sub C es igualar los kilogramos masa. Siempre habían usado anteriormente, decían kilogramos y nada más. Ahora vamos a hablar de kilogramos masa y kilogramos fuerza. Entonces, es igualar el valor de kilogramo masa al valor numérico de kilogramos fuerza, ¿ya? Es decir, que la fuerza va a ser igual a la masa cuando estamos pensando en la Tierra. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces diremos que la masa es igual al peso, y nosotros dijimos que fuerza es igual a masa por aceleración, pero fuerza, cuando estamos hablando, es masa por aceleración de gravedad. Y si se acuerdan, cuando vimos la clase, yo puse que la fuerza era igual a masa por G partido por G sub C. ¿Se acuerdan de ello cuando hicimos la clase y definimos energía cinética y energía potencial? Y hablamos de este G sub C. Este G sub C se denomina constante gravitacional. Es una constante para la consistencia de unidades, ¿ya? Ese es el significado que tiene. Vamos a ver cómo se utiliza este G sub C. Este G sub C se define, fíjense, con el valor numérico como 9,8, igual que la aceleración de gravedad. Pero las unidades son distintas. Las unidades son kilogramo masa partido por kilogramo fuerza por metro partido por segundo al cuadrado. Vamos a ver cómo trabajaríamos esto y a ver si entendemos este concepto de G sub C. También podríamos decir que en unidades inglesas, libra masa partido por libra fuerza por pie partido por segundo al cuadrado. Vamos a ver. Si yo tengo 1 kilogramo masa, estoy aquí, ¿verdad? 1 kilogramo masa, y vamos a calcular la fuerza. Tengo 1 kilogramo masa, tengo G, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, dividido por este valor G sub C en las unidades que definimos anteriormente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Entonces tengo 1 kilogramo masa por 9,8 por 1 partido por 9,8, y voy a poner kilogramos fuerza por segundo dividido por kilogramo masa partido por metro. ¿Qué nos va a quedar aquí? El 9,8 se nos va. El valor numérico es 1. ¿Y en qué unidades nos va a quedar esta fuerza? Pues traten de hacerlo.
¿En qué unidades nos queda la fuerza? Voy a copiar la misma ecuación. Y ahora voy a borrar. ¿No queda en kilogramos fuerza? Queda en kilogramos fuerza, fíjate. ¿Y qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que dijimos inicialmente? Que íbamos a hacer una transformación o íbamos a utilizar este G sub C de manera que los kilogramos masa sean iguales a los kilogramos fuerza. Entonces yo tengo 1 kilogramo fuerza, que antes era, habíamos dicho en el problema, 1 kilogramo masa. ¿Se fijan lo que hace este G sub C? Este G sub C entonces es una constante de consistencia de unidades, o el nombre, el otro nombre es constante gravitacional. Pero en el fondo lo que busca es arreglar las unidades de manera que los kilogramos masa sean iguales a los kilogramos fuerza. Esto se utiliza mucho, este concepto se utiliza mucho en ingeniería, por tanto, no sé si lo habían visto antes. ¿Lo habían visto antes o no? Yo creo que no. ¿O sí? No, yo no lo había visto. Ya. Entonces los vamos a utilizar, ustedes vieron en introducción, y en introducción a la ingeniería no lo usaron tampoco, ¿no? No, tampoco. No. No, Entonces, profe. no. Entonces la idea de esto es que este taller es que nosotros vamos a usar transformación de unidades, pero yo asumo que ustedes saben la transformación de unidades, no es un contenido que yo tenga que controlar, es un contenido que yo voy a utilizar. Estoy haciendo como un repaso y le estoy diciendo, ojo, usted debe saber calcular transformación de unidades porque dentro del curso las vamos a usar. Y no dentro de este curso, sino que de aquí en adelante. Y este concepto de G sub C también lo van a utilizar, por eso quería que les quedara claro. Entonces, estamos claros, ¿ya? Jóvenes, Sí, profe. vamos a hacer entonces un ejercicio que es el ejercicio número 1 y se refiere a, no sé si lo tienen a mano. Bueno, yo lo voy a leer, no lo puse aquí en el encabezado, sino que lo voy a resolver. Entonces, tenemos un ejercicio número 1. Una masa de 1 kilogramo masa, una masa de 1 kilogramo masa. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos 1 kilogramo masa. Es acelerada por medio de una fuerza de 4, decía punto. Entonces, la masa es igual y la fuerza es igual a 4,536 kilogramos fuerza. ¿Ya? Calcular la aceleración la pregunta es la aceleración y nos están preguntando en centímetros partido por segundo al cuadrado y en pie partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la pregunta. La voy a volver a leer para que lo analicemos. Una masa de 1 kilogramo masa es acelerado por medio de una fuerza de 4,536 kilogramos fuerza. Calcular la aceleración en centímetros partido por segundo al cuadrado y en pie partido por segundo al cuadrado. ¿Están de acuerdo con lo que pusimos entonces como dato? ¿Cuál es el objetivo de esto también? Que aprendamos, o que ustedes aprendan, porque yo ya lo sé, a sacar la información de los problemas para posteriormente resolverlo. Poder hacernos un esquema, poder tratar de entender primero el problema y después nos ponemos a resolverlo. Entonces, nos dicen que nos dan la masa y la fuerza. Fíjense que recién yo les dije que la masa y la fuerza iban a ser iguales. Sí, hay que agregar ahora que los kilogramos masa van a ser igual a los kilogramos fuerza. Eso fue lo que partimos anteriormente. Y ahora les estoy diciendo, ¿saben qué? Es distinto. ¿Por qué? O este problema está diciendo que son distintos. ¿Por qué?
¿Cuál es la condición para que sean iguales en la definición que hicimos? G sub C es igual a G, es decir, la aceleración de gravedad es igual el término numérico a 9,8. 9,8 no las unidades, el 9,8, el número de la aceleración de gravedad y 9,8 el número de G sub C. Entonces, la condición anterior era los kilogramos masa son iguales a los kilogramos fuerza si y solo si estamos en la Tierra. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir ahora que F, uy, ¿por qué no me está escribiendo? F es igual a masa por la aceleración partido por G sub C. Y a partir de esto, ustedes podrían obtener la aceleración. A ver, ¿cómo lo haríamos? Tenemos el valor de los kilogramos fuerza, tendríamos los valores de los kilogramos fuerza, sí. Tenemos 4,536. Vamos a poner las unidades porque quiero, a veces uno no lo hace con las unidades, pero lo que estamos viendo efectivamente es cómo trabajar con este transformador de unidades A, que sería la aceleración, o a lo mejor no está en la Tierra, sino que está en otro lugar donde está siendo acelerado, ¿verdad? Una masa específica, y 9,8. No le pongamos el 1 porque así podemos simplificar. Kilogramos, masa partido por kilogramo fuerza por metros partido por segundo al cuadrado. Ya. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la aceleración? Cuéntenme ustedes. Ustedes me dicen, ¿y en qué unidades? El valor numérico, entonces, necesito el valor numérico de la aceleración y las unidades que me daría en este caso. ¿En qué unidades me va a dar esto? En kilogramos fuerza, ¿Tú crees que en kilogramos ¿o no? fuerza? A ver, vamos viendo. A ver, vamos a despejar. Esta es una unidad, es kilogramo masa, esta es otra unidad y esta es otra unidad. Si yo despejara sin considerar el valor numérico de la aceleración, yo diría, bueno, el valor numérico de la aceleración es 4,536 yo quería poner 9,8. Eso debería ser el valor numérico. A ver, vamos a ver las unidades. Los voy a hacer aparte porque así es más fácil. Tendríamos los kilogramos fuerza por los kilogramos masa partido por kilogramo fuerza por, aquí al cuadrado, metros partido por segundo al cuadrado, metros partido por segundo al cuadrado, y todo eso dividido por kilogramo masa. ¿Estamos de acuerdo? Kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, kilogramo masa con kilogramo masa, y entonces la aceleración me va a quedar en metros partido por segundo al cuadrado. Esas serían las unidades. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, tengo que transformar este dato que está aquí, era un requisito, en centímetros partido por segundo al cuadrado, y para transformarlo voy a hacer esta multiplicación, me da, ¿la aceleración cuánto daba? 44,49
metros partido por segundo al cuadrado. Lo voy a hacer para que se acuerden. 1 metro, 100 centímetros. De esa forma transformamos unidades. Nos queda en centímetros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces nos va a quedar 4,449 centímetros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Dos cosas. Quiero que se acostumbren a hacer así así hacían las transformaciones de unidades. ¿O no se acuerdan de hacer transformaciones de unidades? Jóvenes. Sí, así lo hacía yo por lo menos. Ya. Sí, profe. Pero era Ya. más básica. Ya, ok. Vamos a, entonces, de aquí hay una, le vamos a pedir, va a haber un ayudante que les va a hacer también más ejercicio, que de aquí en adelante en todos sus certámenes, si son presenciales o son en línea, van a necesitar en algún momento transformar unidad y es mucho más rápido tenerlo a mano. Con el computador también lo tienen porque pueden buscar las transformaciones de unidades. Pero es bueno también aprender en esta etapa a utilizar esas tablas de transformación de unidades porque va a ser mucho más fácil después en su desarrollo, ¿ya? Como estudiante, ¿ya? Entonces yo les pediría, cuando tengan, el ayudante seguramente las tiene, yo no las tengo, seguramente ella las tiene para que se las envíe en PDF y cuenten con ella. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Disculpe, tengo una pregunta. Hágame la pregunta que quiera. Es que salía en el ejercicio que había que transformar metros partido por segundo al cuadrado y pie partido por segundo al cuadrado, ¿o era centímetros? Es que... Sí, metro partido por segundo al cuadrado. Me voy al anterior. Sí, es unidad de aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Velocidad, metros partido por segundo. Aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Sí, profe, pero cuando leyó el encabezado del ejercicio decía que había que tenerlo en centímetros partido por segundos al cuadrado y en... Y en pie partido por segundo al cuadrado. Sí, sí. Sí, el Ahí otro se lo me hacen refería. ustedes. Ah, ya. El otro Ya, lo ok. hacen ustedes, ¿ya? Ya, Sí, ya, porque gracias. esto ya no tiene nada oscuro para ustedes, ¿ya? No es en el otro lado de la luna, ya. Sigamos. ¿Cuál? A ver, vamos a ver otro. Este lo voy a hacer con el 2, lo voy a hacer con el otro grupo. Transformación de unidades de temperatura. Ah, lo que les tengo que explicar, ya. Esto era una cosa que me interesa mucho, explicarles el concepto cuando hablamos de transformación de unidades de temperatura. Y esa pregunta, si no me equivoco, déjame buscar la guía, está en el ejercicio... Uy, me perdió. 5 parece, profe. No, es que no es ese, es otro del ejercicio que yo quiero hacer. Espérame, déjame ver. Decía, porque transformar unidades, aquí, el 3. El 3 me parece muy interesante, existe una diferencia. Expresar un cambio de temperatura en grados Celsius y grados Kelvin. ¿Existe diferencia numérica para cada expresión? Expresar el cambio de temperatura. Vamos a ver, es el 3. Déjame, es el número 3. Expresar el cambio de temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin. Estamos diciendo, expresen el cambio de temperatura en grados Celsius y en delta grados Kelvin. Cuando estoy diciendo expresar el cambio de temperatura, vamos a decir que esto es una temperatura. Lo vamos a poner con minúscula indicando la temperatura en grados Celsius. La temperatura 2 menos la temperatura 1. Y cuando digo delta grados Kelvin, voy a decir la temperatura 2 como es temperatura absoluta menos la temperatura 1. ¿Se entiende? Y dicen expresar estas dos temperaturas.
Pero esta temperatura de aquí, ¿cómo la puedo expresar yo? Como la temperatura 2 más 273 menos la temperatura 1 más 273. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense lo que me queda, la temperatura 2 menos la temperatura 1. O sea, y temperatura 2 menos temperatura 1. Fíjense, es exactamente lo mismo. Este era el valor numérico, ¿verdad?, del delta grados Celsius y este es el delta grados Kelvin. ¿Ya? Es lo mismo. Numéricamente es lo mismo. ¿Sí o no? El valor numérico es lo mismo. Por eso, aquí les voy a decir que la integral de dt desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, esta es temperatura absoluta, es igual a temperatura 2 menos temperatura 1 o temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ya? ¿Se entiende lo que les puse al final? Parece que no. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Hasta aquí estábamos de acuerdo, ¿no? Sí. Que el delta grados Celsius es igual al delta grados Kelvin. Hasta ahí estamos de acuerdo, o sea, es igual a temperatura 2 menos temperatura 1. Lo que les estoy diciendo acá abajo, que posteriormente vamos a utilizar, fíjense que en la clase pasada hablamos del C sub V de dt, ¿se acuerdan? Integral de C sub V de delta U es igual a la integral de C sub V de dt, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. El C sub V es una constante, por tanto me va a quedar la integral de dt desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Aquí, como no es un polinomio, es de t solamente, ustedes dirían T2 menos T1. Pero T2 menos T1 es igual a T2 menos T1 en minúscula. O sea, T2 menos T1, estoy hablando en grados Kelvin, delta grados Kelvin, es igual al delta grados Celsius. Eso es lo que quiero explicar, porque lo vamos a usar más adelante. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Ya, profe. Entonces, Sí. lo que pasa es que de repente vamos a poner algunos problemas y vamos a resolver algunos problemas y yo voy a poner aquí T2 menos T1. Y yo les digo, nunca me usen la temperatura en grados Celsius porque lo que tienen que trabajar es en temperatura absoluta. Y yo voy y pongo la temperatura en grados Celsius porque estoy acostumbrada y porque todos estamos acostumbrados. Entonces, la explicación por qué yo pongo la temperatura en grados Celsius en esta diferencia, porque el valor de la diferencia es el mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Jóvenes. Después viene, ¿se entendió? ¿Aló, aló, aló? Sí, profe. Sí, 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 sí. Lo vamos a volver, se los digo esta vez, un poquito más adelante, cuando estemos resolviendo problemas, lo vamos a volver a repetir porque me lo van a volver a preguntar. Pero el delta grados Celsius igual al delta grados Kelvin. Después vienen, el problema 3 son transformación de unidades, hay que tener las ecuaciones con que transforman las unidades de grados Celsius a Fahrenheit, porque también lo vamos a usar. Y estoy mirando el 6. El 6 me parece interesante, porque todos los otros, ustedes, esto para que vayan haciendo mano y vayan transformando unidades y vayan teniendo ahí una tabla para transformar unidades, no necesariamente la que les dije, pueden utilizar otra, al final de muchos libros de termodinámica aparecen transformación de unidades, es bueno que las tengan y es bueno que las manejen porque las vamos a utilizar. Yo busqué las ecuaciones. ¿Ah? Las ecuaciones de la temperatura. Vamos a hacer las ecuaciones de la temperatura para que no se les olvide. Vamos a hacer la de
voy a hacer el ejercicio 6, que también me parece interesante. Con ustedes voy a hacer el de grados Celsius y con sus compañeras voy a hacer el de grados Fahrenheit y vamos a ver la transformación de cómo pueden generar también las ecuaciones cuando uno a veces se les olvida, cómo pueden generar las ecuaciones de ¿cómo se llama? Para la temperatura. Ya. Vamos a ver, el 6. ¿Qué dice el 6? Ay, no, ese no es el 6. Es el 4. Después nos vamos a pasar un poquito más abajo porque si no, sé que alcanzamos. El 4, ¿ya? Dice, no sé si lo tienen a mano, yo se los envié. Define una escala de temperatura, por ejemplo, en n grados Celsius, en que los puntos de ebullición y congelación sean 1000 y 100 grados Celsius respectivamente. Correlacionar dicha temperatura con grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Ya? Ya, vamos a ver de qué se trata este problema. Dice que obtengamos una correlación con los grados Celsius y los Fahrenheit. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, ¿cuál es el punto de congelación del agua y de ebullición del agua? Es 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. ¿Se acuerdan? Voy a poner, aquí nos están diciendo, esto lo hicieron en Introducción a la Ingeniería, creo yo. Tendríamos, dice, fíjense, voy a leer nuevamente. Define una nueva escala de temperatura, por ejemplo en n grados, en que los puntos de ebullición y congelación sean 1000 y 100. ¿Dónde pongo el 1000? ¿Acá abajo, arriba? Arriba. Arriba. El 1000. N y el 100. N. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vamos a tener aquí unos grados que no conozco? Entonces nosotros vamos a hacer una diferencia entre este y este punto, 100 menos 0, y vamos a hacer, aquí tengo un grado Celsius que no sé cuál, y aquí tengo un N. Me gusta porque así no me confundo, porque si pongo X y Y, después no sé cuál es el X y cuál es el Y. Va a ser igual a la diferencia acá, que es 1000 menos 100, todo esto partido por C menos 0 y N menos 100. ¿Qué es lo que dice una relación entre los trazos? Este trazo, esta distancia que está aquí, o esta diferencia de grados que está aquí, es igual a la diferencia de grados que está acá. Lo mismo hago acá, la diferencia de grados que está aquí es igual a la diferencia de grados que está acá. ¿Que lo puedo hacer entre este y este, acá abajo? También, entre este y este también es válido. Y a partir de esto obtengo, ¿qué obtenemos? ¿Qué relación entre C y T? Traten de hacerlo. Jóvenes, ¿qué les quedó aquí? 100. 100. 100 partido por C es igual a 900 de N menos 100. Multiplicamos cruzado si quieren, como quieran. Yo multiplicaría cruzado. 100 por N menos 100 es igual a 900. C. Dividiría N menos 100 es igual a 9C. N es igual a 9C más 100.
Mira qué bien, nos quedó perfecto. ¿Se entiende? Y si fuese en grados Rankine, ¿cuánto es la temperatura? ¿Dónde estoy? Acá abajo. ¿Cuánto sería la temperatura si lo tuviese que hacer en grados Fahrenheit? ¿Fahrenheit me están pidiendo? Fahrenheit. En grados Fahrenheit también lo podría hacer. ¿Cuál es el 0? 32, ¿verdad? Grados Fahrenheit y 212, si no me equivoco, grados Fahrenheit en la ebullición. Y podrían hacer exactamente lo mismo considerando estas dos. Cuando se busca la ecuación que relaciona grados Celsius con grados Fahrenheit, se utiliza esta misma, ¿ya? Y se obtiene la relación que relaciona grados Celsius con grados Fahrenheit. ¿Ya? ¿Se entendió? Y aquí yo creo que, ¿cuál es la temperatura absoluta? En ese dice la pregunta 0 grados, yo diría, ese 0 yo lo eliminaría, la temperatura absoluta en grados, el 0 lo eliminaría en la pregunta al final. ¿Mm? Es a 0. Cuando uno dice temperatura absoluta es 0, es 0 absoluto. Entonces, ¿cuándo es el 0 absoluto? Entonces yo eliminaría ese 0 en grados n, ¿ya? Para responder la segunda pregunta. ¿Mm? ¿Están viendo, verdad? Sí, profe. ¿Entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. A ver, veamos estos de émbolos de presión, que el 8 es de... El 7 y el 8 son de transformación de unidades. Hagamos este, un émbolo, el 10. Tienen bastante ejercicio, así que pueden empezar. ¿Ya? Ya, leamos este, para que nos imaginemos qué está ocurriendo. Ahí. Sí. Ahora sí. Ahora, ¡ay! Se me fue, ahí está. Vamos leyendo y vamos resolviendo al tiro. Un émbolo tiene 929 centímetros cuadrados. ¿Qué masa deberá tener el émbolo si ejerce una presión de 0,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado sobre la presión atmosférica de un gas encerrado en cilindro? Asumir la aceleración de gravedad igual a la normal, ¿ya? Entonces vamos viendo. Tenemos un émbolo, vamos a tener un sistema donde tenemos aquí una masa, ¿ya? Y este sistema de aquí, esto tiene un área de 929, uy, empiezo a apretar el 929 centímetros cuadrados. Ya. Me preguntan cuál será la masa, no la conozco, si la presión es igual a 0,7 kilogramos fuerza partido por centímetro al cuadrado. Y sabemos que G, que era otro dato que nos están dando, es igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Presión, ¿se entiende? Estos son todos los datos, ¿se entiende el problema? Nos están preguntando por la masa, ¿ya? Presión, ¿a qué es lo que es igual la presión? Fuerza partido por área.
Y la fuerza, que es igual, masa por G partido por G sub C y partido por área. ¿Qué andamos buscando? Nuestra incógnita entonces es la masa. Cuando escribo con rojo, cambio el color. Me cambió la página, pero no importa. Nuestra entonces incógnita es la masa, por tanto, debo despejar la masa, y la masa me va a quedar igual a tener el valor de la masa. Cuidado, hay que ser consistente en unidades. Tengo kilogramos partido por centímetro. Está bien. Aquí hay un 9. ¿Por qué se me borró ese 9? Kilogramos partido por centímetro. Ojo con este que está en metros y todo lo demás lo tengo centímetros. O cambian todo a centímetros o lo dejan todo en metros. Aunque no me importa mucho el área de la transformación de unidades porque me van a quedar centímetros y centímetros. Ya. ¿Lo hacen? ¿Y me cuentan cuánto les dio? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que pasa es que les decía de las unidades, pero en realidad les va a quedar la consistencia de unidades, les va a quedar este centímetros al cuadrado y se va a ir con este centímetro al cuadrado, así que no van a tener problema con consistencia de unidades, si no me equivoco. Porque los metros se les va a ir con el G sub C. Háganlo, pongan las unidades y vayan y hagan las simplificaciones de las unidades correspondientes. Jóvenes, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a resolver ejercicios. Ya estamos a cuánto, a 10, en 20 días más van a tener un certamen, acuérdense. A fin de mes tenemos el certamen. Yo la próxima clase voy a terminar de pasar la materia casi del certamen y después ejercicio. Y un poquito más, la próxima clase otro poquito más y listo. Y son muchos los conceptos que van a ver. Lo bueno de esta guía es que tiene la respuesta, así que solamente ustedes traten de resolver. Si no le da los valores, algo está malo, algo no le salió como debía. Entonces hay que trabajar también. De su parte también tiene que haber trabajo. Ya, jóvenes, ¿les dio? ¿No les dio? A mí sí me dio. Lo estoy haciendo. Usted lo está haciendo. O sea, me dio 650.13. Ya, más o menos, ¿verdad? Estamos bien. Y las unidades, muy importante que no generemos conflicto con las unidades. También el 3, estoy mirando otro para hacer, que son casi todos van en la misma línea. ¿Alguna duda? Yo, profesora, Dígame, Isabel. es que sabe que hice el ejercicio el otro, pero no supe cómo ponerle las unidades. ¿A cuál? ¿A este? Al último, ¿sí? Ya, vamos a poner las unidades entonces.
Ahí me dio. Presión por G sub C por área partido por G. En eso habíamos quedado. 0.7 kilogramos fuerza partido por centímetros cuadrados. Por G sub C, 9.8 dividido por 9.8 metros partido por segundo al cuadrado. Ya, este metros partido por segundo al cuadrado lo vamos a simplificar con este. ¿Estamos de acuerdo? Este Ajá. kilogramo fuerza que está aquí con este que está acá. Y este centímetro, vamos a poner como triángulo. Este es para que lo vean, como con este. ¿Qué es lo que me queda en términos de unidades? Kilogramos masa. Kilogramos masa. Ahí sí, este de acá con este de acá y nos queda solamente esa multiplicación. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Entonces, profe, sí. ahí me dio. ¿Perdón? No, que ahí me dio bien. Ya, ahí lo entendió. Con Entonces, unidades las unidades hay que ir llevándolas. ¿Por qué? Porque a veces, fíjense, yo les dije, cuidado con este centímetro cuadrado, porque el resto lo teníamos en metro, este lo teníamos en metro. Entonces, si esto no hubiese sido consistente en unidades, no se hubiesen dado cuenta y hubiesen expresado el número final, y ponte que no lo hubiese podido simplificar este centímetro al cuadrado con esto, hubiésemos tenido que transformar estas unidades, ¿ya? Entonces, ojo con eso, en eso hay que ser ordenado, la única forma. ¿Mm? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Ya, ustedes ahora se queda van más a, claro. tienen un rato, se pueden poner a resolver algunos ejercicios ahora, y si tienen alguna duda, me mandan un correo, me pueden mandar una foto del ejercicio, y ahí vamos haciendo el trabajo asincrónico. El ejercicio que tuvieron problema, me lo mandan por correo, profesora, en este ejercicio, una imagen del ejercicio con problema, y yo ahí voy revisando y voy comentando. ¿Ya? ¿Quedamos en eso? ¿Jóvenes? Ya, profesora. Muy Ya, bien. profe. Entonces sigan trabajando ahora. Tienen que seguir trabajando y tienen que empezar a estudiar. Esta cosa no es por osmosis, no es por generación espontánea. Hay que ponerle esfuerzo. ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta luego. Profe, que esté bien. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao, que esté bien. Chao, profe. Chao, Que tengan una profe. buena semana. Gracias. Descanse. Hasta luego.